Sería interesante entonces estudiar el origen de la gnosis milenaria. Y para ello tendríamos que irnos varios siglos anteriores al nacimiento del Cristo, antes del cristianismo, en las diferentes corrientes mistéricas. Por ejemplo, en Grecia, los misterios de Eleusis. Dentro de los misterios de Eleusis es muy interesante el estudio de los misterios del dios Dionisios. Curiosamente, a ese dios significa el Hijo de Dios, etimológicamente, y es un dios redentor para los griegos. Es decir, una divinidad que vino a sacrificarse para entregar los misterios para que cada quien, a través de la consecución de esos misterios, lograse integrarse con su misterio, por lo tanto ser salvo. Y eso lo hacían a través de la Eucaristía, es decir, a través del pan y del vino. A ese Dios se le rendía culto, en las ceremonias en las que se hacía, se compartía el pan y el vino, representándolo en la carne y la sangre de Dionisios. Es decir, aquel que bebiese su sangre y tomase su carne sería salvo. Pero obviamente eso es un simbolismo. Eso se hacía a través del vino, simbolizándolo en su sangre, y en el pan, simbolizándolo en su carne. Démonos cuenta que este procedimiento arquetípico de la Eucaristía no es exclusivo del cristianismo actual, sino que es algo muy antiguo, muy anterior, y que estuvo presente en todas las corrientes gnósticas primitivas. Tendríamos que posteriormente avanzar hacia los misterios de Mitra, el mitraísmo. Un poquito posterior a Dionisios, en el mitraísmo, vamos a reconocer también a un dios solar, que es Mitra. Ese dios solar, con un cuchillo, con una espada, mata al toro, de las pasiones, de los instintos, de los apegos, de la naturaleza inferior, animal, presente dentro de cada individuo. Y a través de la herida de ese toro emana trigo y vino, es decir, el pan y la sangre. Tenían, curiosamente, el mismo procedimiento para rendirle culto, que era a través de la Eucaristía. Ellos tenían una antecámara donde las personas se preparaban para entrar a un salón un poco más grande con varias banquetas donde se compartía el pan y el vino en la Eucaristía. Y posteriormente, en un santuario había un altar donde había una estatua del dios Mitra, donde se le rendía culto a esa divinidad. Fijémonos que tiene una enorme similitud con lo que nosotros luego vamos a conocer en el cristianismo, con todos los procesos ritualísticos propios de él. Muy posterior entonces a eso, ya nos encontramos en la antigua Caldea, en lo que ahora conocemos como Israel, pues el nacimiento del cristianismo como tal. Pero ese cristianismo que nace allá es por un conjunto de escuelas, muchas de ellas mistéricas, iniciáticas, algunas griegas, muchas egipcias, muchas de ellas mitraicas, pero también judías, como por ejemplo los esenios, en las que nació dentro de esa cuna pues el actual cristianismo primitivo gnóstico. Podríamos decir entonces que el cristianismo primitivo es eminentemente gnóstico porque sigue los preceptos del gnosticismo precristiano. Es decir, no se pierden esos arquetipos, sino que, como decía el Cristo, Él no vino a derogar la ley, sino a cumplirla, a hacerla cumplir. No solo afirmando con ello la ley hebraica, sino también todos esos arquetipos precristianos de los que se bebió, donde nació en la cuna del actual cristianismo. En el templo de Delfos, 7 sabios de Grecia decían: conócete a ti mismo. Es decir, llega al conocimiento de ti mismo y resolverás todos los conflictos, todas las luchas interiores que te llevan a la enfermedad. Y eso se mantiene dentro del mismo cristianismo antiguo. El Cristo, por ejemplo, a través del Evangelio apócrifo de Tomás, nos dice: el que conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, falla en todo. Eso lo dice el Cristo en el Evangelio apócrifo de Tomás. Es decir, nos hace un llamado al conocimiento de sí mismo. Es un mensaje para una vivencia interior, no para una vivencia de uno ante los demás en ningún lugar, sino es algo muy íntimo.
Así también lo refleja Pablo, que según la teóloga Elaine Pagels es eminentemente gnóstico, Pablo de Tarso, tanto en sus enseñanzas, en sus escritos, como en sus posteriores discípulos, que también son reconocidos como gnósticos, como Marción, por ejemplo, pues nos lleva hacia el camino interior, hacia el conocimiento interior, hacia el Cristo íntimo, el Cristo interior. Entonces, esta figura es muy interesante estudiarla. Y es reconocida dentro del cristianismo antiguo. Existe el Cristo histórico, el Cristo que hizo un mapa a través de todo lo que Él hizo, sus obras, sus hechos y su enseñanza. Ese Cristo histórico se complementa con la enseñanza que Él nos entrega, que es que cada quien nos integremos con nuestro Cristo íntimo. Y esa es la verdadera salvación, ese misterio, es decir, integrarnos con nuestro misterio, con nuestra realidad, con nuestra verdad, como el Cristo decía. Entonces, dentro del estudio que se ha hecho de los textos apócrifos, muy especialmente por Quispel, que es un gran teólogo y que fue el que sacó a la luz pública y le dio la importancia que este hallazgo tuvo a mediados del siglo XX en Nag Hammadi, donde esos 13 códices nos dicen en claridad un mensaje crístico, primitivo, mucho más rico, mucho más amplio y más variado de lo que ahora quizás podríamos nosotros reconocer, y en el que todo se sintetiza en el conocimiento de sí mismo, en el estudio de sí mismo, en hacer un camino interior para ser conscientes de la transformación que tenemos que realizar cada quien. Y esa y únicamente a través de ese camino interior es que uno logra integrarse con el misterio. La iniciación es la integración de la persona con su espíritu, con el de él. Pero para ello hace falta todo un camino de conocimiento, purificación y transformación. A la persona le corresponde el conocimiento. Por eso gnosis viene de noscere, significa el que se conoce.